Hola Cáncer, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Mi nombre es Merce y estoy encantada y muy agradecida de que me acompañéis en un nuevo vídeo. Cáncer, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 22 al 28 de mayo de 2023. Vamos a sacar también una cartita de este oráculo de Power of Love, el poder del amor. Para Cáncer, wow, esa se ha girado, Cáncer. La carta del perdón, el perdón a vosotros mismos y el perdón a los demás, pero siento mucho este aspecto a ver, el perdón para cada uno serán formas diferentes, las circunstancias y situaciones que hayáis vivido, pero siento una gran carga y peso más en el perdón a vosotros, en permitiros perdonaros a vosotros, porque siento ahí como una carretilla enorme de culpa. Hay muchas culpas, como mucha flagelación y mucho castigo para con vosotros mismos, Cáncer. Mirad, os sale el 7 de emoción, que vendría a ser el 7 de copas en el tarot más tradicional, y os dice: sus ángeles de la guarda le piden que deje de eludir la toma de una decisión, quizá la decisión de perdonarte ya de una vez por todas y liberar esa gran carga de culpa que veo ahí que os está de alguna forma consumiendo. Puede que ya haya elegido y que no lo haga público para no enfadar a alguien. Pida a sus ángeles de la guarda que le guíen para que pueda tomar una decisión acorde con su verdadero yo. Este aspecto que os he dicho de que sentía mucho esa falta de perdón a vosotros, porque sentía una carga muy grande de culpa, atención Cáncer a que os estéis sintiendo culpables por la posible o potencial toma de decisión con respecto a una situación o a una persona en vuestra vida, y que esa carga de culpa nos permita tomar la decisión que realmente está acorde con tu verdadero yo, con lo que tú estás sintiendo en el fondo de tu corazón, pero que no te atreves a tomar la decisión porque te sientes culpable por la repercusión que pueda tener en otras personas o por la repercusión que pueda tener esa toma de decisión para otras personas, como en ese aspecto de esos daños colaterales, y que estés cediendo o dejando en manos de los demás o de la situación, o del no hacer frente a esa situación o el no tomar esa decisión, estar dejando tu felicidad en manos de los demás. Atención a esto, porque ya en la lectura de la semana pasada os hablaban de ese aspecto de que la clave estaba en esa energía masculina, porque os salía la carta del caballero. Visto desde esa perspectiva de esa energía masculina, de acción, de valentía, de coraje, de dar ese paso al frente, lo podemos ver esta semana con este aspecto de que os siguen de alguna forma apremiando a esa toma de decisión. Hay una decisión que tomar que probablemente no os sintáis capaces de tomarla porque hay un sentimiento de culpa que os están pidiendo que perdonéis y que os liberéis de él para conseguir ser libres. Con esta carta de perdón te dicen que ahora eres capaz de activar el poder del amor para liberar las heridas del pasado y para liberarte a ti y a las personas que puedan estar de alguna forma implicadas en esa situación también, Cáncer. Es una semana en la que te permitas ser libre, en la que la prioridad, porque ese 7 de emociones, ese 7 de copas también nos habla de poner prioridades, de qué es lo realmente importante. Y esa prioridad eres tú, es ese liberarte de todo ese dolor. Y además también lo siento en el aspecto de que podáis estar sintiendo algún tipo de rencor o sentimiento de traición por parte de alguna situación quizá del pasado con respecto a alguna persona, y que ese no perdonar a la persona y perdonaros a vosotros os haga realmente que no podáis cumplir vuestros sueños porque no os permiten esa acción. Es como para tú poder conseguir tus sueños o la vida que deseas, hay necesidad que sueltes
esa carga de culpa o esa carga de falta de perdón a alguien del pasado, Cáncer. Es un requisito imprescindible para que puedas avanzar, para que te puedas mover, para que puedas dirigirte hacia esos tus sueños. Y siento mucha insistencia y que ya es de mucho tiempo que te están hablando del soltar ese perdón y de que intentes comprender o entender ese concepto de perdón desde otra perspectiva. Porque mira, Cáncer, es ya momento de finalizar esa etapa, ese ciclo, esa traición, ese dolor, ese peso en tus espaldas para que puedas abrirte a una nueva etapa, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo en tu vida, ahora sí liberado de todos esos asuntos del pasado, de toda esa pesada carga que no te permite ser libre ni dirigirte hacia esos sueños que tienes tú de corazón. El aspecto del perdón o ese concepto que te están pidiendo que lo veas desde una visión más amplia es que el hecho de que tú puedas perdonar a una persona no significa que justifiques sus acciones o sus palabras o la situación que os envolvió. Significa que sueltas y te liberas de estar cargando con ese sentimiento de dolor y de traición. Eso es. Al final ese perdón no es que justifiques lo que ha hecho el otro, es que permitas también perdonarte y liberarte a ti dando ese perdón realmente desde el interior. Entender también desde ese aspecto más espiritual, desde ese enfoque más espiritual, cuál era el aprendizaje o la enseñanza que esa persona venía a traer a tu vida con esa actuación también. Porque aunque no lo creamos, todo es perfecto. Y todo tiene un sentido mucho más amplio, más profundo del que aparentemente parece ser. Entonces es entenderlo desde esa perspectiva para que puedas realmente ya cerrar esa etapa y abrirte a una nueva mucho mejor en la que sí puedas sentirte realizado, realizada. ¡Wow! Es que fíjate, y además se están girando todo arcanos mayores. Es para que veas lo trascendental de este momento en tu vida, de que te permitas cerrar una etapa para abrirte a todo lo nuevo, porque es imposible que llegue lo nuevo con esa pesada carga que llevas. Es un momento de sanación, de reconciliación para contigo mismo, para con la misma vida, para que puedas vivir en esa alegría, en esa felicidad, en esa plenitud y llegue toda esa creatividad y esa ilusión nuevamente a tu vida. Al final, con este aspecto del caballo, es ese permitirte volver a ser libre otra vez. Es realmente permitir que se dé esa sanación de todo ese dolor, de toda esa etapa, de todo el aprendizaje que llevaba ese proceso también para contigo, Cáncer. Así que wow, es importantísimo ese aspecto del perdón para vosotros. Vamos a ver el tarot que más información nos da. Uy, y me pica la nariz. Decían este aspecto cuando íbamos al colegio, te pica la nariz, eso es pelea. Pues siento ese aspecto de conflicto en vosotros mismos, ese conflicto interno, esa dualidad ¿sabéis? Es que siento este aspecto de no es justo, es como esa pataleta de niño, no es justo, tengo yo ahora que perdonar, pero yo no hice nada, o yo no me lo merecía. Hay necesidad de enfocar la situación desde otra perspectiva, desde otro enfoque, Cáncer. Así, desde esa forma, solo te desgastas y te haces un mal a ti en realidad, ni tan siquiera es a la otra persona. Pero bueno, es también, pues esto, mirad, es la mente. Es ese autoengaño, es ese circo de la mente que te hace de alguna forma quizá huir de la parte de responsabilidad que te corresponde a ti o que tú tienes en esa situación, al punto de entender dentro de esa profundidad que os decía qué es lo que hay en vosotros que os ha hecho atraer esa situación o a esa persona en la que se ha podido dar pues ese engaño o esa deslealtad o esa traición también. Ya cada uno tendrá que analizarlo consigo mismo, consigo misma. Vamos a ver, Cáncer. Es que es un momento de gran crecimiento y evolución. Lo siento aquí con este aspecto de la pirámide, en ese momento de elevación y de alcanzar ese nivel más alto de conciencia, y esos procesos no son fáciles y mucho menos son cómodos. Y ese nivel más alto de conciencia que tú alcanzas, Cáncer, también conlleva un grado de mayor responsabilidad.
Es como en ese aspecto que sentía esa pataleta de niño de no es justo, es ese punto de vamos a ver, no en el aspecto de justicia más terrenal, digámoslo así, donde nos vamos siempre a las etiquetas del bueno y el malo, que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo en realidad. Pero el punto es que el alcanzar un determinado grado de conciencia o ese nivel más alto de conciencia conlleva ese mayor grado también de responsabilidad. No se trata de que te centres en lo que ha hecho o en lo que ha dicho o en la forma de reaccionar de esa otra persona o de las personas implicadas en esa situación. Lo importante es que te centres en ti. Si tú has logrado entender o ver esa situación desde otra perspectiva, desde otro entendimiento mucho más profundo, mucho más espiritual y mucho más ascendido, eso conlleva esa responsabilidad también de que independientemente de lo que haga o deje de hacer el otro, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que se te está pidiendo a ti hacer. Y ese es el punto al que te piden a ti esa responsabilidad. No porque te tengas que responsabilizar del otro, sino porque te responsabilices del nivel evolutivo a tu grado de conciencia. Eso es Cáncer. Vamos a ver qué más mensajitos nos da el tarot. Es que mirar, venís de un momento de reevaluación y de análisis, digámoslo así, o todavía en este comienzo de semana podéis estar en este proceso, digámoslo así, en este tránsito, en el que se os está pidiendo mirar al pasado, mirar atrás o a esa situación o a esa circunstancia con una persona indeterminada o a ese trabajo, en fin, cada uno que ponga lo que estoy diciendo en sus propias situaciones o vivencias del momento. Se os pide esa mirada al pasado, no para quedaros en ese bloqueo emocional o en ese aspecto de limitación mental donde yo me lavo las manos y no me corresponde a mí y no hay nada que yo pueda hacer y la culpa no la tuve yo, sino para que entiendas qué es lo que te ha venido a traer realmente esa situación, qué es lo que has aprendido de ella y de qué forma lo harías a partir de ahora con esta nueva toma de conciencia para que el resultado fuera totalmente diferente. Entonces es aprovechar realmente la oportunidad que te está brindando la vida, Cáncer, de salir de ese engaño, de esa falta de hacerte responsable de la parte que te corresponde, de realmente salir de ese bloqueo emocional que lo que hace es que constantemente te repitas en tu mente que yo no tuve la culpa, que el daño me lo hicieron a mí, que yo quise lo mejor para todos, que no depende de mí o que no está en mis manos poder solucionar la situación. Que probablemente no está en tus manos poder solucionar la situación para con los demás, pero sí está en tus manos salir de ese bloqueo emocional y aprovechar la oportunidad de llenar tu vida de satisfacción, de plenitud, de sueños cumplidos, liberando toda esa necesidad de perdón y de liberar todo ese carro que llevas ahí de culpa y de que logres sanar realmente para contigo en la aceptación de ti también. Ese perdón a ti, en ese aspecto siento de castigo, de ¿y por qué lo permití? ¿Y por qué no dije esto? ¿Y por qué no hice de esta otra manera? ¿Y por qué no actué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero siempre como en esa flagelación a uno mismo, en ese castigo a ti. Suelta eso, libera todo eso. Y eso es tu responsabilidad y aunque tú pienses que no hay nada que puedas hacer, sí lo hay, pero hay que enfrentar realmente ese condicionamiento, ese miedo, ese engaño o ese boicot que la mente te está haciendo al punto de que no sepas cómo gestionar tus propias emociones a la circunstancia o situación que estás viviendo. Así que, Cáncer, aprovecha realmente la oportunidad de salir de ese bloqueo emocional, de ese estancamiento que hay ahí también en tus emociones, al punto de no permitirte sentir porque no liberas esa culpa, ese castigo a ti o esa culpa o ese rencor para con los demás. Libera todo eso. Es una semana en la que te están pidiendo que te centres en confiar en que todo va a mejorar. Es realmente
que confíes en esos dictados de tu corazón, y para eso hay necesidad de que hagas ese aspecto de introspección, de mirar realmente qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que deseas, ver la situación desde una perspectiva totalmente diferente de como lo estás viendo en el momento desde el aspecto más mental. Hay necesidad de ese cambio de pensamientos, ese cambio de actitud para que puedas realmente avanzar, para que puedas trascender esa situación, para que puedas dirigirte hacia algo muchísimo mejor. Pero hay necesidad de hacer frente a esos miedos, esos condicionamientos, ese realmente escuchar a ese subconsciente, a lo que hay en ese subconsciente que te está queriendo hablar, que está queriendo realmente emanar, salir a flote. Es escucharte a ti, es ponerte tú en esa prioridad. Lo que pasa es que hay una carga emocional muy grande y esos pensamientos, digamos, llevado a las emociones, hacen que puedas sentirte como ahogado al punto de no verte capaz de poder hacer frente a la situación. Confía poquito a poco, paso a paso, tampoco te exijas en querer solucionar todo rápidamente, paso a paso, poco a poco, y verás que se va a dar ese proceso, que vas a salir de todo esa inseguridad, esa incertidumbre, como esa neblina donde no ves con claridad la situación, y vas a poder llegar a ver realmente la situación desde otra perspectiva, en esa mayor profundidad que te estaba diciendo. Además, mirad, os estáis dirigiendo hacia la carta del ermitaño, o sea, es poner luz a todos esos pensamientos, a todos esos miedos, esos condicionamientos, iluminar ese subconsciente, es hacer consciente lo inconsciente para poderos liberar de todos esos pensamientos limitantes, ¡wow!, y llegar a la carta del sol, llegar a esa claridad, a ese nivel más alto de conciencia, a vivir en esa plenitud, en esa felicidad, en ese sentirte realmente realizado, dirigirte hacia esa libertad, ese crear ahora y manifestar la vida que realmente deseas, en esa comunión y reconciliación para con tu niño interior también. Es poner luz a toda esta parte de sombra, de incertidumbre, de limitación que estábamos viendo aquí, todo ese bloqueo emocional. Hay necesidad de iluminar ese aspecto más mental, eso que te dice la mente, eso que se queda en la superficie, para que puedas liberar realmente toda esa carga de culpa o esa falta de perdón. Lo que no estás viendo es que hay necesidad de que tengas paciencia. Estos procesos no son rápidos, por eso es poco a poco. Vas avanzando con cariño, con cuidado, con ternura, con amor hacia tu propia persona, en ese soltar toda esa pesada carga que puedes estar llevando encima de ti años. Es que no hablamos de una cosa de esta semana. El mensaje llega esta semana, Cáncer, para que seas consciente de la pesada carga que llevas encima de ti desde hace años. Para alguno podríamos estar hablando de 7 años, que me viene ahí ese aspecto del 7. Pero para algunos también pueden ser 17 años o desde que tú tenías 7 años. Ese número 7, ese número mágico, ese número espiritual, desde el que te están pidiendo que enfoques y trasciendas todo ese dolor y entiendas el aprendizaje y la enseñanza que esa persona, situación, circunstancia venía a traer a tu vida. Y que entiendas que sobre esa liberación de toda esa culpa y esa falta de perdón, puedas dejar preparado el terreno para sembrar ahora sobre tierra fértil, que es lo que realmente va a dar ese resultado, que es lo que va a traerte realmente ese fruto, esa cosecha, pero que esté sembrado en amor, no en rencores y no en castigos para con vosotros mismos, Cáncer. Viéndolo desde este aspecto de columna, lo que depende de vosotros, Cáncer, es que miréis, hagáis esa vista al pasado para aprender realmente qué es, cómo se hicieron las cosas, las decisiones que se tomaron y desde dónde se tomaron las decisiones que se tomaron. Si desde lo que sentisteis o desde esa parte más de sombra o de miedo en la que no te atreviste a manifestar o a expresar realmente tu verdad o lo que estabas sintiendo
por tener la fiesta en paz, por obtener la aprobación de los demás, por no sentir que te rechazaran o te abandonaran o te excluyeran. Eso es lo que hay en ti, el que puedas realmente ver con claridad qué es lo que en el pasado te llevó a tomar determinadas decisiones y actuaciones, desde dónde, qué es lo que te motivó realmente a tomar esas decisiones para que a partir de ahora puedas adaptarte a decidir desde lo que realmente estás sintiendo, desde seguir esos dictados de tu corazón, independientemente que eso conlleve que muchas personas se aparten de tu camino, porque no están en tu nivel de evolución, porque son personas que ya han venido a traer el papel o a hacer la función que tenían en tu vida también. Lo que depende o lo que veo en ese aspecto más externo o más que externo en tu entorno es la necesidad de que aproveches la oportunidad de realmente actuar sobre los verdaderos deseos de tu corazón, que te muestres en esa autenticidad, en el punto de no querer siempre cubrir las expectativas de los demás o estar pendiente de llenar las copas de los demás, que todo el mundo esté satisfecho mientras tú te quedas en ese no poder dormir y en esa preocupación y en ese sentir que tú no te sientes satisfecho. Hay necesidad de ese cambio de pensamiento, ese cambio de actitud, en el punto de que lo que hagas lo hagas realmente de corazón, no fingiendo que lo haces de corazón, pero que en realidad luego sientes ese vacío emocional dentro de ti. Y lo que la vida te está diciendo es que lo que piensas que no está en tus manos o que no depende de ti o que no puedes conseguir es una ilusión de tu mente. Simplemente es que hay que hacer frente a determinados miedos, dejar caer condicionamientos que pueden venir de vidas pasadas o de situaciones del pasado, incluso por parte de la madre. De este aspecto de la luna lo veo en ese aspecto más de la parte materna, que te puede estar condicionando a no iluminarte, a no brillar, a no permitirte manifestar realmente quién tú eres. Ese darte cuenta, coger esa parte de responsabilidad y conciencia de que está en ti salir de esa inseguridad, de esos miedos, de esa neblina, de esa incertidumbre, es lo que te va a llevar a alcanzar ese nivel más alto de conciencia y es realmente lo que te va a hacer libre, Cáncer. Ese perdón, esa liberación, eso te va a hacer libre para que ahora sí puedas enfocarte y dirigirte a poder manifestar y crear realmente esos sueños de corazón, no cubrir las expectativas de los demás o lo que es correcto, no, realmente lo que desea tu corazón. Te dicen, no te tomes nada personalmente, observa a los demás tal como son. Cuando miras a los demás tal como son, sin tomarte nada personalmente, nunca te sentirás herido por lo que digan o hagan. Aunque mientan, no debe importarte. Te mentirán porque temen que descubras que no son perfectos. Y siento este aspecto de que observa a los demás tal como son, pero no queriendo cambiarlos ni tampoco queriendo culpabilizarlos o responsabilizarlos de la situación. Intenta ponerte esas gafas con esa nueva visión más espiritual, alcanzando ese nivel más alto de conciencia del que veo con la carta del sol, para que puedas ver realmente qué es lo que esa persona o situación venía realmente a traer o a aportarte como aprendizaje y enseñanza de vida a tu vida, esa parte que había que iluminar de sombra o de oscuridad o de tiniebla o inseguridad o miedo o condicionamiento del que nos está hablando aquí la carta de la luna. Así que, Cáncer, esta ha sido vuestra lectura para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Está en vuestras manos poder conseguir ver materializados todos esos sueños que os dicta el corazón. Así que muchísimas gracias, Cáncer, y feliz semana.